por 10 minutos. Así que, sin más, le doy la palabra al representante del Grupo Ciudadanos, el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, señora Sánchez. Es usted la única candidata que ha estado hasta hace poco en un puesto de mucha responsabilidad en Radio Televisión Española. Conoce muy bien pues lo que es la alta responsabilidad en este periodo. Conoce muy bien las relaciones de la televisión con las Cortes, por ejemplo. Yo creo que es una cuestión interesante. Y tiene una trayectoria profesional dentro de Radio Televisión Española muy extensa. Pocos candidatos tienen la trayectoria como periodista y la presentación de programas muy importantes y con mucha trayectoria. Y esto es muy destacable. De su proyecto destacamos especialmente. Lo hacen otros compañeros, otros candidatos, pero usted hace especial hincapié en la 2, en recuperar la 2. Yo creo que es buque insignia y, de hecho, ahora tira más de marca que de audiencia actualmente. O sea, es una cadena aspiracional. La gente presume, a lo mejor, de la 2. Pues hemos hecho aquí algún comentario ayer sobre este asunto, pero la ve menos de lo que querrían, de lo que les gustaría. Y entonces creo que acierta porque tiene ese atractivo todavía y esa presunción de calidad. Entonces, con lo cual, si se le dota, creo que es un acierto. Su apuesta por la ficción en Radio Televisión Española, yo creo que es uno de los déficits que tiene ahora mismo. Lo que pasa es que también el poco tiempo que dimos, o sea, que se dio desde aquí para los proyectos, tampoco dio tiempo a extenderse mucho, pero ¿cómo cree usted que esa ficción debería producirse? ¿En qué producción propia? Vamos, si quiere comentarlo. Y luego, muy positivamente, su apuesta por el deporte y por la infancia, que dedique un apartado de todos los temas, de todas las temáticas sociales que hay a la infancia. Creo, el gran déficit en programación, teniendo en cuenta que hay series muy exitosas en Clan y tal, pero creo que el gran déficit de la programación ahora mismo en la televisión pública y en la radio, ojo, españolas, es esa atención a la infancia. Y una última pregunta, si tiene usted tiempo y no le rompo la previsión que tiene para contar aquí. Habla usted del acceso al archivo online. Hay otros compañeros suyos que lo destacan como una posibilidad de captación de recursos también, la cesión de ese archivo. ¿Qué piensa usted de esa posibilidad? Porque veo que usted lo abre a todo el mundo, lo cual es muy loable y es una opción muy valorada, o sea, muy valorable, pero ¿qué piensa del cobro de la captación de recursos por ese archivo? Muchas gracias, mucha suerte y bienvenida a usted, si le digo otra vez, hace poco, al Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Buenos días y bien llegada, señora Sánchez. Enhorabuena por su candidatura, su proyecto, su trayectoria. En ese sentido, nos interesa mucho el tiempo que estuvo como defensora del espectador y de la espectadora. Entendemos que esa experiencia sirve también para tener un feedback en algunas de las cuestiones que nos parecen importantes. Una la ha mencionado el portavoz de Ciudadanos respecto a la infancia. En ese sentido, a nosotras nos interesa qué posibilidades hay de aumentar o de promover la participación de la infancia y de la preadolescencia a la hora de plantear los contenidos dentro de un canal como Clan. Estoy pensando en los modelos que teníamos de participación a través del sistema educativo en los años 80 y cómo, de hecho, eso, bueno, pues para una generación fue verdaderamente importante porque asentó muchas cuestiones que se dicen en muchos proyectos que tienen que ver con la divulgación de los valores de los derechos humanos, de los valores cívicos, de la diversidad, y me parecía que entendemos que era una buena manera de hacerlo. También
nos interesaría cómo se plantea la participación ya no solo a una franja de edad acotada, sino en términos generales. Es decir, podemos tener o considera interesante, si tiene tiempo para contarlo, claro, un mayor feedback de la ciudadanía a la hora de plantear también los contenidos. Se preocupa mucho todos los proyectos por la audiencia, pero también hay otros indicadores que pueden estar midiendo cómo es la respuesta social, que no tiene muchas veces que ver solamente con la audiencia, sino con otro tipo de rentabilidad social, por decirlo de alguna manera. Como conocedora de la casa, a mi grupo le preocupa mucho la situación de la plantilla, los planteamientos de las relaciones laborales, los derechos de trabajadoras y trabajadores del ente público, la situación actual de centenares de interinas e interinos dentro del ente y lo que entendemos, de hecho, o qué medidas se podrían aplicar a este tipo de situaciones que no nos parecen puntuales, sino síntoma de algo que podría ser un problema más estructural. En ese sentido también, si nos quiere contar. Y por último, lo que tiene que ver, y entiendo que también puede estar bastante vinculado con la transparencia en tanto que servicio público. Si puede mencionar, ya sabemos que hay muy poco tiempo, algunas de estas cuestiones nos resultarían interesantes. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Buenos días, señora Sánchez Caballero. Usted se presentó en 2018 al concurso público para renovar el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Española. Han pasado muchas cosas desde entonces y nos gustaría que usted hiciese una actualización de su proyecto. Como tenemos poco tiempo, pues no completo, pero sí en 3 cuestiones que le voy a señalar. En primer lugar, usted decía que en el nuevo Consejo de Administración debería plantear potenciar la producción propia de los servicios informativos y de los productos de entretenimiento. Nos gustaría saber si en estos 2 años usted considera que se ha producido un exceso de producción externa y concretamente le preguntaría por programas como el de Las Cosas Claras de Jesús Cintora, si usted renovaría el contrato con la productora. Usted hace 2 años también afirmaba que la próxima presidencia de Radio Televisión Española debería realizar una apuesta por los informativos para recuperar la credibilidad y volver a ser un referente informativo. Nos gustaría saber si en estos 2 años usted considera que se ha perdido aún más la confianza y también qué mecanismos establecería para que no se produciese esas injerencias del Gobierno actual o de futuros gobiernos. Y, por último, usted plantea también realizar más series de ficción en televisión española, series de calidad y también más programas de entretenimiento. Nos gustaría saber cómo evitaría que en estas series se produciese sesgo ideológico. Si usted considera que en los últimos 2 años en las series de televisión española se ha producido una introducción de temas que representan de alguna manera la agenda ideológica del Gobierno actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidente. Bienvenida, señora Sánchez, a la Comisión de Nombramientos. Desde el Grupo Parlamentario Popular le damos las gracias, como hemos venido haciendo con los comparecientes, por su participación en el concurso público, que además, desde nuestro punto de vista, pues se vislumbra un escenario muy positivo y que a nosotros, en este momento del concurso, lo que estamos haciendo no es plantearle cuestiones de su proyecto, de su currículum, que entendemos que eso ya se ha visto en otra fase, sino plantearle 3 cuestiones que nos gustaría que reflexionara dentro de la medida de su tiempo sobre ellas. La primera sería que se abre, como decía, esa etapa de relanzamiento de Radio Televisión Española. Yo no le voy a pedir que enjuicie lo pasado, la etapa esa de provisionalidad y excepcionalidad, sino todo lo contrario. O sea, que me diga usted cómo ve ese futuro de Radio Televisión Española y que valore el impacto inmediato de esta elección del Consejo en el horizonte de Radio Televisión Española. En segundo lugar, usted sabe, porque está en la casa, desde un punto de vista positivo, de qué forma se puede alejar a Radio Televisión Española de la polémica permanente en la que está sumida y recuperar la rentabilidad social que ha gozado en otros momentos y ese prestigio público que merece una Radio Televisión Española. Y, por último, sí que quisiera que de forma telegráfica, por el tiempo, que nos dijera cuál es su percepción sobre la razón de ser de un servicio público audiovisual. O sea, un servicio público de ámbito estatal como es Radio Televisión Española,
que se encuentra en este momento inmerso en un mundo audiovisual donde hay una gran, entre las públicas, las privadas y las plataformas audiovisuales, que luchan, ¿no?, por alcanzar mayores cuotas no solamente en este caso, de audiencia, sino también de calidad. Y si considera que, además, es un momento en el que la producción propia cobra una importancia muy relevante, ¿qué opina usted que debe hacer Radio Televisión Española precisamente para recuperar a esa audiencia que en estos últimos tiempos se ha ido marchando de la Radio Televisión Española? Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Sarriá Morel. Gracias, señora Sánchez. Bienvenida. Desde el Grupo Socialista, y dada también lo escaso del tiempo que tiene, estamos dando a todos los comparecientes la oportunidad de destacar aquellos 3 retos fundamentales que consideren que habría que abordar en la nueva etapa y las alternativas que ustedes proponen. Usted ha sido defensora del espectador y el internauta y, por tanto, tiene una experiencia y también interesante, que incluso tendríamos interés en que ampliara respecto a la percepción del usuario, del cliente de televisión y radio Televisión Española. Y un aspecto muy puntual que en su programa no ha acabado de ver muy reflejado es el aspecto territorial, de la cohesión territorial y del uso de los centros territoriales como elemento potenciador de esa cohesión territorial del Estado. Gracias. Muchísimas gracias. Por último, para cerrar la comparecencia, tiene la palabra doña Elena Sánchez Caballero, candidata al Consejo de Administración de la Corporación RTV, por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Y voy a intentar responder a las cuestiones, pero, en fin, no es fácil en 10 minutos. Lo voy a intentar. Miren, yo no participo de ese fatalismo que algunos tienen sobre el futuro y la viabilidad de Radio Televisión Española, porque hoy es más necesario que nunca el servicio que presta. Creo en un medio público de comunicación estatal que garantice una información plural, independiente y veraz, que actúe de cortafuegos de los bulos que han ido colonizándolo todo y ofrezca un entretenimiento de calidad digno y variado para todos los públicos, que tenga una financiación estable y cuya existencia no se cuestione al primer contratiempo que surja. La provisionalidad en un momento de cambios tan profundos en el sector audiovisual no es buena y confío que esta comisión dé pie finalmente a la elección de un Consejo de Administración que contribuya a recuperar la relevancia social. Para ello, Radio Televisión Española debe transformarse totalmente, una tarea que tenemos que afrontar entre todos para acometer con valentía las reformas necesarias. Las actuaciones de calado corresponde tomarlas al Parlamento. Es perentorio un nuevo mandato marco que defina y actualice el modelo y, con esa referencia, elaborar un contrato programa que fije tareas concretas y plazos, así como una financiación proporcional a las funciones que se le atribuyen. El sistema actual de financiación no ha funcionado. Tras 10 años de aplicación se ha mostrado insuficiente, no preveía los cambios radicales que se han producido e imprevisible. Saben que de las 3 patas de la financiación, al menos 2 no se conocen cuando se hace el presupuesto anual. Es necesario, por tanto, tener un presupuesto estable, previsible y suficiente para abordar un plan estratégico a largo plazo que tenga la duración del mandato del Consejo y que pueda ser corregido en función de la realidad, que es muy cambiante, y junto a ello un plan de acción a medio plazo, un plan anual cuyo cumplimiento sea auditado semestralmente. La dotación económica para este año, con el incremento vía presupuestos, es de 1.127 millones de euros. Bueno, esto lo veremos en marzo del 2022, que es cuando se cierra el presupuesto, y sabremos la aportación real que han hecho operadores y que hemos recibido por canon. Con
con unas partidas de gasto fijas sobre las que no se tiene disponibilidad, los gastos de personal, los gastos vinculados a la emisión, ese 35 de IVA no deducible, amortizaciones, tasas, etcétera, que suponen más o menos un 65% del presupuesto. Esto da una idea de la necesidad de estos planes estratégico y de acción para optimizar un presupuesto tan comprometido ya. La vuelta al sistema mixto con publicidad no es competencia del Consejo de Administración, no lo veo realista, pero sí es la oportunidad de desarrollar y ampliar la capacidad comercial de los patrocinios culturales y deportivos. Como está actualmente, no incentiva la obtención de ingresos. Propongo que durante la actual elaboración de la Ley General Audiovisual se desarrolle el marco normativo del patrocinio. De esta forma, los gestores tendrían una mayor libertad de acción con la obtención de ingresos suplementarios. La plantilla, señora Fernández, pues ya sabe, son en torno a los 6.500 trabajadores. Tiene para mí una dimensión adecuada si se incorporan nuevos perfiles profesionales. En 8 años se van a desvincular de la empresa unos 2.800 trabajadores, más de 300 al año. El nuevo convenio colectivo contempla una tasa de reposición del 100% de estas plazas. Ya se han iniciado 3 procedimientos internos que permiten ajustar la situación laboral de muchos compañeros. A continuación saldrá una convocatoria de ingreso a la que podrá presentarse cualquier persona que cumpla con las bases, siendo uno de los méritos el tiempo de servicio en la compañía. Ese fue mi caso. Entré con un contrato temporal en el año 84 y 2 años después me presenté a una oposición donde logré la plaza. Estos procesos, que resolverán la situación de los interinos, deben aprovecharse para dotar a la compañía del conocimiento vinculado a nuevos perfiles. Necesitamos ingenieros, desarrolladores informáticos para el despliegue del 5G y también de la televisión por Internet, de la llamada IPTV, para optimizar los flujos de trabajo. ¿Se imaginan ustedes poder realizar desde un ordenador en Prado del Rey un concierto de la orquesta y coro sin necesidad de enviar una unidad móvil al Teatro Monumental? Bueno, esto se puede hacer. Del mismo modo, necesitamos perfiles para la creación y producción de contenidos digitales, análisis de datos y marketing digital. Y además hay que hacer también, señora Fernández, ajustes en el área de gestión corporativa. Como va a haber un cambio generacional progresivo y paulatino, es el momento, con el mandato de este Consejo, de abordar estos ajustes. Y más allá de los problemas estructurales, económicos y de plantilla, el mayor reto, me preguntaba el señor Mariscal de Gante, creo, y también el señor Sarriá, al que nos enfrentamos, son las reformas que exige la adaptación digital, que sin abandonar a nuestro público tradicional, que además es el mayoritario en la sociedad española, mejore el crecimiento de la oferta digital y multimedia y la oferta de todo el grupo Radio Televisión Española. El conocimiento del público, o mejor sería decir de los públicos y sus demandas, debería colocarse en el centro de la acción empresarial, potenciando el Departamento de Investigación para saber cómo van cambiando sus preferencias según interactúan con todo este ecosistema que usted ha definido, señora Montesinos. Nuestro acercamiento tiene que basarse en su pertenencia a una comunidad concreta, ofreciendo contenidos en redes sociales y plataformas digitales no generalista. Atraer a los públicos jóvenes es una condición inherente al servicio público y es una garantía de futuro, además, ¿no? La nueva plataforma, perdonen un momentín. Esta nueva plataforma, que me consta se está preparando y que va a ver la luz próximamente, necesita empuje para que nos haga solventes como grupo en televisión, en PCs, en radio. Por supuesto, todo lo que digo es extensible a Radio Nacional y todas sus marcas, y también en móviles
móviles, en lo que se llama movilidad, ¿no?, que son los smartphones y las tabletas. En los próximos años, Radio Televisión Española tiene que convertirse en la gran plataforma digital en español de referencia en el mundo. Sabemos que ahora cada uno de nosotros vemos aquellos contenidos audiovisuales que nos interesan, cuando nos interesan y en el soporte y en el formato que nos interesan. Hay que aprovechar la potencia del español, la potencia de nuestra lengua para posicionarse bien en ese ecosistema digital. No puede ser la lengua del servicio. Tiene que aspirar a ser la lengua de contenidos, del entretenimiento y la lengua de la tecnología, por los millones de hispanoparlantes que existen, ¿no? El Consejo de Administración tendrá que trabajar para captar inversión del Fondo de Reconstrucción Europea para la Transformación Digital y, desde luego, vincularse también al Plan del Gobierno España Digital 2025. Debemos aprovechar que España cuenta con la mejor y la más extensa red de infraestructuras digitales del mundo. La fibra en España supera al conjunto de los países europeos juntos para crear alianzas institucionales a través de convenios de colaboración. Conozco bien la capacidad que tienen estos convenios de generar un conocimiento que tiene una aplicación práctica en todo el sector audiovisual. Cedemos por estos convenios material de archivo a jóvenes investigadores que experimentan sus proyectos en la universidad de inteligencia artificial, de 5G, de audiodescripción, de traducción simultánea en lenguas cooficiales. Hay que profundizar en esta vía que iniciaron ya hace tiempo los responsables de Innovación, Tecnología y Fondo Documental de la Casa. Sabemos hacerlo. Venimos haciéndolo desde 1956, desde la fecha fundacional de la Casa. Difícilmente van a encontrar una empresa en España que haya cambiado tanto. Cuando llegué en los años 80, los periodistas escribíamos a máquina. La fuente eran los teletipos y rodábamos y montábamos en cine. Luego llegó el Umatic, el Betacam y hoy todo este proceso lo hacemos desde el ordenador. Me preguntaba, señora Montesinos, que cómo sacar a Radio Televisión Española de la polémica en ese magma en el que suele estar. Diría que, dada su importancia social, las leyes impusieron que los órganos de administración y gobierno se eligieran en el Parlamento por mayoría de 2/3, de modo que la participación de todos los grupos políticos quedara asegurada. Este desideratum legal, desde mi punto de vista y para mí, es esencial también en cuanto a la organización y estructura interna de la empresa y a la hora de hacer el organigrama y los equipos de trabajo. En cuanto a la transparencia, señora Fernández, de obligado cumplimiento desde el 2005 en las empresas públicas, bueno, en mi etapa de secretaria general se cambiaron muchos de los criterios de la corporación, entre ellos el acceso a la información económica. Hoy se sabe lo que se paga a las productoras por los encargos que se les hace. Y en cuanto a la transparencia interna, pues mire, está muy vinculada a la carrera profesional. Y en este aspecto queda mucho camino, muchísimo camino por recorrer. Le diría que todo. Sería muy oportuno crear una comisión formada por miembros del Consejo de Administración, de la dirección de la empresa y del área de recursos humanos para adoptar criterios que nos hicieran avanzar en la carrera profesional y en la estabilidad y promoción profesional. Bueno, los informativos, que me ha hablado alguien también de alguno de ustedes, señorías, de la recuperación de la referencia y que vuelvan a ser relevantes, bueno, son la columna vertebral de una radiotelevisión pública. Tienen que regirse, por supuesto, por los principios de veracidad, contextualización, contraste y verificación de datos y hechos. Muy importante jerarquizar las noticias de acuerdo al interés de los ciudadanos y una separación clara de lo que es información de opinión. Pero además deben de tener en un medio de comunicación público una línea editorial que tenga una agenda propia de asuntos verdaderamente importantes para los ciudadanos. Hay que huir del periodismo de declaraciones, que es una coartada, desde mi punto de vista, a la falsa pluralidad. Y hay que evitar el infoentretenimiento. Es una fórmula que parece ser el signo de los tiempos, pero debe ser un formato en los medios públicos.
El buen periodismo tiene unas reglas y estas reglas no han cambiado desde que existe el oficio. La clave es la independencia. Otra cosa es cómo se difunda esa buena información, esa información de calidad. Y ahí tenemos que utilizar toda la potencia y toda la innovación que la tecnología permita. Para que sea eficaz esta transformación digital, que les digo que debería colocarse como el gran plan y el gran reto a largo plazo de la corporación, lo razonable es trabajar en una redacción única multimedia que integre la producción informativa de radio, televisión y web y que se sustente en Radio 5 y en el canal 24 horas, que conozco también bien y sé de todas sus potencias y se le da porque he estado también trabajando en él durante 6 años. Es necesario optimizar la potencia que tienen los centros territoriales. Saben que ya la mayoría están unificados en un mismo espacio, que se les está dotando de tecnología, pero hay que darles más potencia y también a las corresponsalías. Es una de nuestras fortalezas y nuestros signos como medio público de comunicación. Señora Sánchez, entre las tareas, por favor, un minuto, y sí. Entre las tareas del nuevo Consejo está actualizar la normativa interna, muy particularmente nuestras normas de autorregulación. El mandato marco lo aprobó el Consejo en el 2010 y precisamente desde el Observatorio de Igualdad, que he presidido hasta hace muy poco, se ha elaborado una guía de buenas prácticas en materia de igualdad, que bueno, estaba con cierta obsolescencia en un campo que ha sufrido desde luego cambios legislativos y sociales de calado en estos años, ¿no? Por supuesto, hay que profundizar en el plan de igualdad que desde el 2012 existe en Radio Televisión Española. En este cambio que se va a producir en los órganos de gobierno hay que contar con el talento de las mujeres, y no solo porque lo exija la ley, sino porque las mujeres somos mayoría en la empresa y, sin embargo, hay una elocuente minoría en los puestos importantes de toma de decisiones y en los puestos intermedios de responsabilidad. La externalización no es una práctica nueva. Televisión Española viene encargando contenidos a productoras desde los años 90. Nuestra obligación es producir internamente, con recursos propios, todo aquello que podamos, con una ocupación del 100% de nuestros trabajadores. Y donde no lleguemos, recurrir al talento externo a través de producciones que pueden ser mixtas, en colaboración o en coproducción. Este intercambio, además, es enormemente enriquecedor para los de dentro y para los de fuera, porque he tenido también la oportunidad de constatarlo, ¿no? Concluyo ya, presidente, resumiendo las ideas fundamentales de mi intervención. Como les digo, incluyen a Radio Nacional con todas sus marcas. La transformación integral de Radio Televisión Española es ineludible si queremos que sea relevante socialmente. Hay que operar simultáneamente y de manera coordinada y transversal en la programación y sus contenidos, en la estrategia de innovación tecnológica, en la estructura orgánica, funcional y en los flujos de trabajo. Hay que incorporar nuevos perfiles profesionales. También hay que operar en los métodos de distribución, en el marco legal y en la estabilidad presupuestaria. Yo, humildemente, me comprometo con el bagaje que me han dado estos 36 años de servicio en la Casa a seguir trabajando para que la corporación, la gestión corporativa, atienda a las necesidades de la factoría, que lo que hace es que produce contenidos audiovisuales, entre ellos los informativos, y así poder cumplir con la obligación de ser un medio público de calidad al servicio de todos los ciudadanos, quienes además, según todos los estudios, los valoran muy positivamente sin distinción de ideología. Y ya me voy diciéndoles que las trabajadoras y los trabajadores de la Casa, en estos tiempos de tanta urgencia social, están demostrando cada día hasta qué punto están comprometidos con la tarea esencial de informar y entretener a sus conciudadanos. Gracias por la oportunidad, por escucharme, y gracias, presidente, por la cortesía de darme estos minutos. Buenos días. Muchísimas gracias por su intervención. Bienvenida y que pasen buen día.